Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202 en los micrófonos y en la dirección de la emisora, en los controles, en la plataforma además comunicacional de Endio Radio Podcast, Miguel de Oliveira. Bueno, un gran abrazo para todos. Iniciamos entonces nuestro programa de la tarde de hoy haciendo publicidad y hablando del equipo de Policreativa Consultores. Revisen las redes de Policreativa Consultores, visiten la página web, descubran las ofertas, las opciones que tenemos para ustedes, toda esa gama de propuestas formativas, ejercicios didácticos que los ayudarán a conseguir el elemento que les falta para ser exitosos, para avanzar, para concretar esa meta que han definido. Policreativa Consultores los guía, los acompaña. Porque acuérdense que hay dos grandes aristas que Policreativa Consultores tiene para ustedes. Una, la formación, los cursos presenciales, virtuales, con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado y con el aval de una institución de prestigio como es la Universidad Central de Venezuela, a través del CEP, del Centro de Extensión Profesional de Fases de la UCB. Y además de esa formación presencial, los cursos virtuales que tienen la misma condición. Los profesores adecuados, el perfil curricular idóneo y ese aval. O sea, haga el curso que haga, usted tendrá con Policreativa Consultores la garantía de un programa de formación avalado por la Universidad Central de Venezuela y su certificado que va a tener el logo del CEP de Fases. Muchas más razones para estar allí, escogiendo cualquiera de las dos vertientes, la de asesoría, acompañamiento, seguimiento, rigurosidad y la de formación, obtener esas metas, esas herramientas para concretar lo que anhela. Policreativa Consultores. Saludos a Esther, a la profesora Yanni Lobo, a Juan José Cabrera, nos escucha desde Valencia, un gran abrazo a Juan José, con quien incluso coincidí en una misión de observación electoral en Colombia, la misión electoral que escogió en esos comicios entre Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Ahí coincidí con Juan José. La señora Yolanda se suma también a nuestro programa de la tarde de hoy. Abrazo a la señora Yolanda. Bueno, vamos a empezar. Agenda informativa de la tarde de hoy. Por un lado, el líder sirio, el controversial. Saludos a Yoga, Joana Galvis Castro, que está también aquí con nosotros. Saludos para todos, dice la señora Yolanda. Igual para usted. El líder sirio que era buscado y que por el cual se ofrecía recompensa hoy, comparte de una forma muy amena, muy alegre con el presidente estadounidense. Bueno, Yoga, un gran abrazo. Hola, querido Luis, saludos. Bueno, de grato saber. Además, Yoga es una periodista de primer orden, una mujer admirable, mundo de la comunicación. Por ahí un profundo afecto. Un abrazo a Yoga. Bueno, entonces vamos a hablar de esa visita de Ahmed Al-Sharaa a la Casa Blanca. Vamos a conversar de la crisis del gobierno de Rodrigo Lara. Uno se ríe porque Rodrigo Lara tiene menos de una semana en el cargo y uno tiene que empezar a ver si va a poder terminar, no el gobierno, si va a poder terminar la semana, porque es crisis tras crisis lo que se viene evidenciando. Y lo más grave, la crisis viene desde adentro, con el capitán Edman Lara, el vicepresidente. Aquí lo anunciamos, lo dijimos, cuidado con Edman Lara, que tiene una agenda propia. Algunos decían, hay que esperar, hay que darle el beneficio de la duda. Rodrigo Paz sabe lo que hace, aparentemente no, porque no le está saliendo bien. Bueno, vamos después a irnos a Corea del Norte. Hay noticias, en este caso con un Kim, pero no con Kim Jong-un. Hay noticias con el ex jefe de Estado Kim Jong-nam, que falleció. Vamos a hablar de este personaje que fue un factor que conoció el poder en Corea del Norte. Entonces vamos a conversar sobre ello. Y vamos también después a ver qué nos deja la realidad de la COP30. La cumbre que se viene dando en Belén, donde ya hay también información relevante por las protestas que se dan y se presentan en torno al Amazonas. La señora Riera está también por acá. Un abrazo. La señora Liliana, sumada también. Bueno, tenemos buena presencia la tarde de hoy aquí en Lo que pasa en el mundo por Endio Radio Podcast. Recuerden, salimos por nuestra cuenta de Instagram, @Luis, el canal YouTube de la emisora para que se suscriban, se afilien, por supuesto, por la página web de la radio, por las aplicaciones. Después encontrarán el programa en mi cuenta TikTok, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Lo encontrarán también en mi cuenta YouTube. Ahí hay un repositorio de los programas, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Opciones para que estemos, seguir las redes de Policreativa donde también hay material, seguir mi cuenta TikTok donde hemos ido colocando también algo y siempre salen de allí temas. Pero bueno, arranquemos formalmente la visita de
buenas tardes, señora Liliana, entró Ahmed Al-Sharaa por una puerta lateral. No fue el mismo recibimiento de Trump al resto de figuras que lo han visitado, de jefes de Estado y de gobierno. Esta vez fue por una puerta lateral, a lo mejor para evitar ciertas preguntas incómodas, una visita con la prensa o un encuentro con la prensa antes de una reunión a puerta cerrada y luego ya la reunión entre los dos personajes. ¿De qué se habló allí? De la lucha contra el Estado Islámico. Trump dijo que había tratado de llevar y que efectivamente había aceptado a Ahmed Al-Sharaa que Siria se incorpore al gran frente contra el Estado Islámico. Además de ello, se habló de la posibilidad, porque usted dice, bueno, ¿y qué gana Siria a cambio? ¿Qué obtiene Siria? El líder Ahmed Al-Sharaa está buscando que definitivamente permitan desmontar el conjunto de sanciones que tiene Estados Unidos contra la estructura siria. Ya había logrado Donald Trump en una reunión que se dio, saludos Alexander, de Jesús Mora, desde Río Hacha, ya había logrado Ahmed Al-Sharaa en la reunión con Trump en Arabia Saudita que el presidente flexibilizara de alguna forma las medidas que se tenían. Sin embargo, para poder desmontar las sanciones en su totalidad, tiene que pasar por el Congreso estadounidense, que uno no sabe hasta dónde eso prospere, porque hay inquietud y preocupación en un sector de la política estadounidense por el verdadero rostro de Ahmed Al-Sharaa. ¿Quién es Ahmed Al-Sharaa? ¿El que va trajeado y se ríe con Donald Trump de los chistes? ¿O el que salía en los cartelones de Se Busca? ¿El que pasó por una cárcel militar estadounidense en Irak? ¿El yihadista por el que se ofrecía recompensa? ¿Cuál es? Entonces, algún sector político indica cuidado porque en Siria se violan los derechos de las minorías, hay persecución a los drusos, se castiga a quienes vienen de otros movimientos y de otras tendencias, aunque el líder sirio dice que él está atendiendo eso. Sin embargo, no hay claridad sobre lo que esté ocurriendo en algunos sitios en los cuales admite el gobierno de Al-Sharaa que no ejerce control su administración. Punto que no hubo elecciones allí porque son zonas tomadas por grupos rebeldes. Entonces pareciera que Trump no se aventurará todavía a pedirle al Congreso que levanten las sanciones, pero le dejó la promesa de que podía ocurrir en algún momento. Entonces fue una visita de gran cortesía que simbólicamente indica muchas cosas. Una, el representante sirio jugando baloncesto con unos militares afuera de la Casa Blanca. Después, Donald Trump en una actitud prácticamente de camaradería preguntándole que cuántas esposas tenía. Y que entonces cuando él le dijo una, le dijo, no me mientas, tú debes tener más esposas. Y se reían. Después Trump sacó un perfume y le colocó perfume a Ahmed Al-Sharaa y le explicó que eso era un perfume de él, una marca de él, un frasco de perfume para que lo lleve. En una pose totalmente subordinada, que pareciera que Ahmed Al-Sharaa lo que es un empleado de la corporación Trump, que lo tienen allí. Entonces decidió entrar al despacho de su jefe, pedir si se podía tomar una foto con él, y Trump lo complace. No se levanta y lo trata de igual, de tú a tú, en una relación prácticamente entre pares, sino que lo recibe allí. Entonces queda la imagen, ¿qué punto se le está entregando un cheque en blanco a este personaje? Como le entregó la comunidad internacional un cheque en blanco al líder de Etiopía, que hasta el premio Nobel de la Paz le dieron, y terminó siendo un hombre después de manera conjunta Trump y Ahmed Al-Sharaa. Bueno, podemos escuchar a la Sonora Santanera con Xi Jinping o con Vladimir Putin, evidencia que no hay en Donald Trump una idea muy clara de cuáles son los parámetros que marcan su actuación política. Que bueno, ahí suena la Sonora Santanera con Perfume de Gardenia. Ya venimos. Perfume de Gardenia, pero ahí no hay amor, lo que hay es cálculo político y ver hasta dónde termina calando esta relación, que podría ser un cheque en blanco realmente absurdo, y por eso se cuida el Congreso estadounidense de levantar definitivamente todas las sanciones. Por cierto, un dato importante, nunca había ido ningún líder sirio a la Casa Blanca, ningún líder en el poder a la Casa Blanca. Y el último encuentro, salvo la reunión en Arabia Saudita por intermedio de la Casa Real de ese país, que se dio entre Ahmed Al-Sharaa y Donald Trump, que por cierto Trump dijo que a Ahmed Al-Sharaa le pareció un líder joven, guapo, fuerte, un hombre que había que admirar. Ya no lo es muy ligero Donald Trump con sus cálculos. Ve a las personas y dice, me parece un buen tipo, como dijo por ejemplo de Lula, o dijo lo mismo de Xi Jinping.
eres un buen tipo. Entonces no es profundo y creo que eso es delicado a nivel político e incluso a nivel personal. Pero la reunión, salvo esa reunión, la última vez que se había encontrado un jefe de Estado estadounidense con su par sirio, había sido en el año 2000 que se reunieron el presidente Clinton y Hafez al-Assad, el papá de Bashar al-Assad, que gobernaba Siria desde hacía décadas. Se encontraron en Ginebra, hubo un intento para una mediación en la zona y fracasó. Y después de allí no se dieron más encuentros entre sirios estadounidenses. Por demás, hay que ver, porque sí le preguntaron a Ahmed al-Sharaa en una entrevista sobre su pasado. Trump dijo en la reunión, todos hemos tenido un pasado difícil. Y después le preguntan en la entrevista a Ahmed al-Sharaa y su paso por Al-Qaeda. Dijo, bueno, eso es un tema del pasado y eso no se tocó en la reunión. Bueno, ahora es un líder y es una figura. Hay que ver cómo toma Estados Unidos esta realidad. Y un detalle que hemos conversado y hemos tratado también. Trump tiene una animadversión hacia Zohran Mamdani, el alcalde neoyorquino. Y entre otras cosas porque dice que allá hay una propuesta de los musulmanes y que es una persona que tiene una cultura diferente. Pero entre Mamdani y al-Sharaa creo que hay una diferencia notable. Entonces con al-Sharaa sí se reúne, le pone perfume, lo abraza, lo invita a que juegue básquet. Y a Mamdani, que vive en Estados Unidos, que se ha asimilado a la cultura estadounidense, más bien lo tiene aparte. Delicado y habría que ver hasta dónde. Bueno, saludos al señor Eduardo y a la señora Clara que están conectados. A Jorge Leonardo también, señor Jorge Leonardo que nos escucha siempre y donde va, escucha el programa. Un gran abrazo para él. Raúl David se incorpora también por acá. Un abrazo. Bueno, vámonos entonces a Bolivia, porque lo dijimos. ¿Cuáles eran los retos a los que se enfrentaba o se enfrenta el presidente Rodrigo Paz? Hablamos de varios y empiezan a surgir. El primero, la situación económica boliviana. El segundo reto, Evo Morales y su grupo. El tercer reto que habíamos descrito era la fuerza parlamentaria, la estructura en el parlamento. Y la cuarta era Edman Lara. Y parece, el presidente tomó posesión el 8, hoy es 13 de noviembre, y ya empiezan a aparecer las inquietudes en el gobierno del presidente de Bolivia. La primera, íbamos a desarrollar una solución económica apenas llegara y no ha podido. Yo creo que hay que darle tiempo, porque la situación en que el gobierno, el presidente Lucho Arce dejó el país, amerita que haga las cosas. Cuidado con las expectativas que se crean, cuidado con ese tema comunicacional, porque vendió soluciones mágicas que no va a poder aplicar. Pero en segundo lugar, Evo Morales. Evo apareció ayer, ya vamos a ver por qué. Después, la relación política, y hay un gabinete y hay una relación con el Congreso en la que no tiene mayoría el presidente Rodrigo Paz. Por lo tanto, depende de otros actores. Uno ve por allí caminando con mucha fuerza, con una actitud preponderante, Samuel Doria Medina. ¿Será que Doria Medina trata un poco de cobrar el apoyo que dio para la segunda vuelta? Y el otro punto, Edman Lara. Edman Lara, que ya hablamos, se presentó a tomar juramento de su cargo y luego a tomarle juramento al presidente Paz en su condición de vicepresidente, se presentó uniformado de policía y ya cayó mal eso por allí. Después, el siguiente punto que empieza también a generar inquietud. Lo tratamos allí con el profesor Rojas Pérez en una reunión de Policreativa y grabamos allí un video en TikTok, el TikTok de Policreativa Consultores, con este tema de Edman Lara. Resulta que el vicepresidente boliviano está reclamando. Él dice que el presidente Rodrigo Paz no le permite ir a los consejos de ministros, que además él no conoce. Él sabe que hay algunos ministros que son gente muy seria, hay otros de los que jamás había oído nombrar. Conclusión de esa frase, a él no le consultaron a quién había que nombrar. ¿Estaba obligado Rodrigo Paz a consultarle? Probablemente no, pero hay un hecho de cortesía, de que hay un equipo, de que hay unas figuras que pueden compenetrarse. Pero es que ahí viene el inconveniente, ahí no hay equipo. Ahí lo que hubo fue la adhesión de un nombre, un señor popular a nivel de redes sociales, un policía contestatario, que sumaron a la campaña. Incluso ni siquiera era el plan inicial, por algunas
condiciones y le quitaron a Rodrigo Paz, quien era el abanderado inicial, su compañero de fórmula, se lo quitaron y terminó trayendo a este policía Edman Lara, que tenía su agenda particular y que ni siquiera celebraron juntos el triunfo. Entonces se fueron cada uno por su lado. Ahora se incorpora y Edman Lara dice: yo quiero estar participando. Incluso dice: me corresponde como vicepresidente ir al Consejo de Ministros. Y según Edman Lara, que esa declaración, ese video no lo grabó vestido de policía, dice: miren, el problema es que me dijo el presidente Rodrigo Paz, tranquilo, que no hace falta, tú tienes que ocuparte de la vicepresidencia. Y Edman Lara insiste: constitucionalmente tengo que estar involucrado. Entonces yo voy a ir a las reuniones del Consejo de Ministros. Y aparentemente, según Lara, el presidente Paz le dijo: es que las reuniones de ministros no van a ser en el Palacio de Gobierno, van a ser en las regiones. Y no queremos importunarte, no queremos hacer que tengas que trasladarte. Quédate tranquilo, ya veremos qué pasa contigo. Entonces Edman Lara está denunciando que a él lo tienen excluido de las decisiones y empieza a generar ruido. Y ahí es donde entra Evo Morales. Evo Morales dice que él exige que respeten a Edman Lara con su condición de vicepresidente. Bueno, muy buenas tardes también, saludos. Dice Edman Lara que él exige que lo respeten, que a Edman Lara tienen que respetarlo. Dice Evo Morales. Entonces, ¿a qué juega Evo Morales? ¿Será que hay un acuerdo por allí para hacer? Algunos decían: cuidado con Edman Lara, porque Edman Lara es la representación de Evo Morales, es el discurso de Evo Morales, es esa visión. Entonces, lo que podría estar ocurriendo en esta idea, en este escenario, es que está Rodrigo Paz, por su actitud comunicacional, haciendo el camino para que el vicepresidente Lara empiece a pensar que él puede ser presidente de Bolivia, que él puede aspirar a la presidencia, o que incluso lo que tiene que hacer es esperar que estalle Bolivia, que ese polvorín que sigue latente entre en combustión, y entonces Edman Lara constitucionalmente tendría que asumir la primera magistratura. Eso podría ser un escenario, y ya ha pasado, presidentes que se van y terminan quedando los vicepresidentes. Ocurrió bajo otro parámetro constitucional con el presidente Banzer y con Tuto Quiroga. Ocurrió también en otro escenario con el presidente Mesa, otro escenario constitucional, y el GONI, Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero aquí puede estar pasando lo mismo. Podría de alguna manera Edman Lara empezar a pensar que él tendría que ser presidente, porque algunos están diciendo que Rodrigo Paz es presidente gracias a Edman Lara, porque Edman Lara era muy hábil en las redes y le permitía un nivel de penetración mediático que no tenía Rodrigo Paz. Entonces está reclamando por lo menos que lo inviten al gabinete. Ahora nos preguntamos, ¿por qué no lo invitan? ¿Será que lo conocen, que saben que va a ser un factor que distorsiona lo que ocurre allí, o que Edman Lara va a tratar de llevar un mayor centimetraje? Entonces parece que en definitiva lo que hay es una ruptura entre ambas figuras. Jamás hubo equipo, lo que hubo fue dos nombres que coincidieron en querer llegar al poder, y llegaron uno primero que el otro, porque los dos quieren la presidencia. Ya Rodrigo Paz llegó y cumplió, si se quiere, la promesa del papá del presidente Jaime Paz Zamora, de que ya que él no había podido regresar, iba entonces un hijo de él a optar. Entonces allí queda esa imagen. Va a empezar a ser un actor fastidioso para la gestión de Rodrigo Paz, el vicepresidente Edman Lara. Ya algunos empiezan a decir tienen que respetarlo, y detrás Evo Morales con ese llamado. Había estado muy callado el expresidente boliviano, silencioso después de la segunda vuelta, dando la impresión de que prefería el triunfo de Rodrigo Paz frente al de Tuto Quiroga. Yo creo que eso es evidente, no es que le guste Rodrigo Paz, pero le parece menos dañino de lo que podía representar Tuto Quiroga. Después vimos a un Rodrigo Paz, uno no sabe cuál era el objetivo, si a lo mejor era hablarle a las gradas y diferenciarse un poco, diciendo: Evo, te llevaste el litio. Convirtió a Evo Morales en un adversario. Lucho, te llevaste el litio. Arce, te llevaste el litio. ¿Dónde está el litio? ¿Dónde están las riquezas? Pero empezó a nombrar a Evo Morales como para decir que había que separarse de él. Y Evo Morales está allí ahora defendiendo a Edman Lara. Cuidado, así como dijimos que Edman Lara iba a ser una piedra en el camino
Para el presidente Paz, cuidado Edman Lara, llega presidente de Bolivia antes de lo que uno pueda pensar. Bueno, vamos a escuchar una boliviana que la hemos puesto en otras ocasiones, Claudia Arce, con una canción que se llama Invítame. Bueno, eso es lo que está pidiendo Edman Lara, le está pidiendo a Rodrigo Paz, invítame a los consejos de ministros. Ya regresamos. Edman Lara, el vicepresidente, que tiene su agenda particular, y yo creo que no deja de ocultarla. Ahora sí, tiene un propósito, que es ser presidente, y podría torpedearle el gobierno a Rodrigo Paz, terminar diciendo que se traicionó la confianza y convertirse en una figura que debe de qué hablar. Atención con él. Bueno, ya regresamos, que nos vamos lejos, nos vamos a Corea del Norte. Bueno, invítame es lo que pide Edman Lara. Habrá que ver qué le conviene más a Edman Lara, sí. Invitarlo a Rodrigo Paz, invitar a Edman Lara a los consejos de ministros y aguantarlo allí, o aguantarlo en las redes, en la televisión, insistiendo que lo están excluyendo. Ok, ahí están las consecuencias. No midió lo que tenía que hacer el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Se dejó llevar por la idea de alguien que le sumara votos y no entendió que había que hacer un equipo, porque esto podía ocurrirle. Decía el otro día el presidente Jaime Paz Zamora, al referirse a su hijo, el hoy presidente Rodrigo Paz, dijo: hijo de tigre nace pintado. Pero Jaime Paz Zamora era un hombre, o es un hombre, fue en el ejercicio del poder una figura muy hábil. Creo que aquí como que el tigre no salió tan pintado en el sentido de fortalecer mucho más esa idea, de entender lo que podía ocurrir. Bueno, continuamos, hacemos publicidad antes de irnos a Corea del Norte. Hacemos publicidad, recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Poli Creativa Consultores. Si tiene un proyecto, una idea, una propuesta, un discurso y quiere encontrar el elemento que termine impulsando ese plan, ese proyecto de vida que se ha trazado, converse con la gente de Policreativa Consultores, lo asesoramos, le decimos cuál es el medio adecuado, cuál es el punto idóneo para poder transmitir su mensaje, el instante en el que debe decirlo, el análisis de riesgo y entorno, que algunos pareciera, como Rodrigo Paz, no lo hacen para ver causas de un hecho, consecuencias que puedan tener. Bueno, Policreativa Consultores está allí, presto a asesorar, listos para acompañarlos. Policreativa Consultores, visite nuestra página web y síganos a través de las redes sociales, Policreativa Consultores. Bueno, desde Usme nos escuchan Catherine Cecilia, Ángel Gabriel, Kenneth. Bueno, para ellos un gran abrazo. Gastón Cisneros se incorpora también por acá. Bueno, un abrazo a todos. Carlos Acevedo. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a Corea del Norte. Es noticia Corea del Norte por un Kim, pero no por Kim Jong-un. En este caso es por Kim Jong-nam, que no era pariente, era pariente, se quiere, en el sentido de la familia política del Partido de los Trabajadores, pero no a nivel personal. Muere Kim Jong-nam a los 97 años. Kim Jong-nam es un caso muy curioso de la política norcoreana, porque es un personaje que conoció y trabajó para los tres líderes. Para el hoy líder de Corea del Norte, para su padre, que también fue líder, y para el abuelo, que es el fundador de la República Popular Democrática de Corea y además líder del Partido de los Trabajadores, prácticamente partido único, aunque existan otras fuerzas que dependen y están ligadas al Partido de los Trabajadores. Kim Jong-nam, entonces, fue además presidente de la Asamblea Popular Suprema entre 1998 y 2019 y ocupó un cargo simbólico en Corea del Norte, que era la jefatura de Estado. No tenía mayor atribución real,
sí, algún carácter simbólico, y fue un rostro amable, protocolar, diplomático de toda esa realidad. Además, tuvo una carrera, un ascenso importante que lo llevó entre 1983 y 1998 a ser ministro de Relaciones Exteriores. Fíjense esta carrera, entre el 83 y el 98, canciller de Corea del Norte, y del 98 a 2019 figura como jefe de Estado de Corea del Norte. ¿Dónde está la habilidad? En una lealtad permanente y en un silencio bastante concreto. No era un hombre al que le gustara hablar. Cuando conversaba lo hacía para adular sin caer en excesos a la clase dominante, a los líderes. Aguantó la cantidad de purgas que hubo dentro de Corea del Norte, porque hay usanza, idea de un régimen prácticamente estalinista como el que hubo en la Unión Soviética. El gobierno norcoreano se encargó también de perseguir cualquier asomo de disidencia y logró Kim Jong-nam, por eso es otro dato curioso, aguantar todos esos periodos. Había un chiste, dicen los medios, un chiste en Corea del Norte que decía que Kim Jong-nam no tenía huellas dactilares. Bueno, ¿por qué? De la forma en que se la pasaba aplaudiendo a los líderes, pero tampoco aplaudía muy fuerte, porque si parecía exagerado, fíjense que Corea del Norte es un país que, según se transmite, no es un país hermético, pero lo poco que se transmite es que si usted no muestra suficientes expresiones de pesar ante algunas cosas, por ejemplo en los aniversarios del fallecimiento del amado líder y del querido líder y de las figuras que ha habido allí, de esa dinastía familiar, si usted no muestra pesar, lo castigan. Pero si usted se pone en una actitud también exagerada, empieza a generar inquietud y también lo excluye. Entonces nos imaginamos que se le borraron metafóricamente las huellas a Kim Jong-nam, porque aplaudía constantemente, pero no lo hacía tampoco de forma excesiva para no quedar en estado de sospecha. Es un personaje que está también dentro de ese enigma que marca a la dirigencia política norcoreana. Efectivamente, esto no puede ni investigarse dentro del país, porque se hace lo que dice la retórica. Ha pasado incluso con el padre de Kim Jong-un, que algunos dicen que no nació en la fecha en que nació, porque si se dice la fecha en que probablemente su mamá lo tuvo, entonces no estaban en el lugar que la esencia de la retórica norcoreana de lucha indica. Entonces no estaba su papá en la guerra contra la ocupación japonesa, y entonces se terminaría el mito de que su papá lo tuvo en medio de un combate, o de que hubo dos arcoíris al mismo tiempo. Narraciones por el estilo. En este caso, con Kim Jong-nam, dicen que pasa algo muy similar, porque dicen que él no nació en Corea del Norte, que él nació en China. Sin embargo, la retórica oficial, la literatura, la narrativa formal dice que no, que él nació en Corea del Norte, que su familia incluso empezó a participar, que él se involucró con el Partido de los Trabajadores en los años 50. Algunos dicen que eso es cierto, pero que lo hizo al llegar desde China, que participó en la guerra de Corea. Dice no, formalmente él es norcoreano, se involucró en el Partido de los Trabajadores, estudió en la Universidad Kim Il-sung y además estuvo en la Universidad Estatal de Moscú. Y el haber estado fuera le otorga, además de ser un hombre leal y de un militante convencido del partido, el estar fuera le otorga la capacidad de entenderse con otros actores, y por eso su incursión en el mundo diplomático. Empezó siendo un funcionario del partido encargado de redactar discursos para Kim Il-sung. Posteriormente fue nombrado viceministro y a partir de 1983 ministro. Un personaje que es, según dicen algunos, al que se debe, eso evidentemente no se podría decir de esta forma en Corea del Norte, porque todo se debe a los tres líderes que han gobernado, controlado, más nadie ha hecho nada allí. Pero en todo caso, y si ellos lo hicieron fue por instrucciones y por la claridad del amado líder, el querido líder y el líder actual. Pero en todo caso dicen que Kim Jong-nam fue la puerta, o al menos la mano, para buscar acercamientos con los países africanos, con los países de Asia, con el movimiento de países no alineados, en una figura de altura y de protocolo que incluso frente a ese rostro rígido que marca la idiosincrasia norcoreana, él sonreía, recibía las delegaciones, hizo algunos periplos por el mundo,
Fue un hombre de plena confianza, inclusive recibió la orden Kim Il-sung, la orden Kim Jong-il. Fíjense que todo se llama igual y todo honra a los líderes que ha habido allí, y además lo nombraron héroe del trabajo. O sea, fue un hombre de mucha fuerza dentro de la estructura partidista. Le rinde homenaje Corea del Norte. La agencia de noticias oficial del país dice que se marcha una persona que trabajó por la consolidación del modelo norcoreano, ese modelo que llama la ideología Juche, en la cual incluso uno de los líderes vio que los símbolos eran el martillo y la hoz, pero dijo que ahí faltaba algo y colocó en el medio un pincel, porque los artistas también tienen derecho a estar allí. Uno dice, bueno, ¿cuáles artistas? Porque pareciera que no hay mayor obra que el ser un actor de propaganda a favor del sistema norcoreano, y ahí no se puede contradecir. Y uno incluso cuando buscamos, por ejemplo, la música para colocarle a este segmento, las canciones todas giran en torno a lo que allí ocurre. La hija del general, la canción de la combatiente del pueblo, la que lleva adelante las banderas de la patria. Las películas son todas en el mismo sentido. La lucha por la supremacía del modelo Juche frente a la injerencia estadounidense. Entonces todo va a lo mismo. Las obras literarias también desarrollan siempre ese carácter heroico del pueblo y la mujer norcoreana presta a vencer el injerencismo extranjero. Un tema que además termina siendo cuadriculado completamente y que resulta hasta fastidioso al observarlo. Bueno, una de las últimas actividades de Kim Jong-nam fue viajar a Corea del Sur en el año 2018. Viajó con la hermana de Kim Jong-un, con Kim Yo-jong. Fueron a conversar para tratar de encontrar en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Seúl un elemento que permitiera una península sin armas nucleares. Eso no se pudo. Bueno, en un escenario complejo en el que incluso Kim Jong-un ordenó el asesinato de su tío, porque aparentemente veía además a la primera dama, logró finalmente Kim Jong-nam permanecer mucho tiempo en el poder. Yoon Sung-wil, The General and Sailor, el general y la marinera, intérprete importante, una de las figuras relevantes de la música norcoreana, una persona evidentemente vinculada, ligada al sistema, con capacidad además de liderazgo y con cargo en la nomenclatura del partido, que además de eso, la intérprete fiel de lo que es la música norcoreana y lo que es el cine, que dejan de ser arte. Por eso inaudito que salga un pincel en el símbolo del pensamiento Juche, porque al final lo que hay es propaganda, hay es culto a la personalidad, y eso en el fondo no es arte, eso es campaña. Pero bueno, ahí escuchábamos a Yoon Sung-wil. Bueno, nos venimos a Brasil. Sí, como decía la canción, el general y la marinera, bueno, la navegante. Nosotros navegamos a Brasil para llegar a Belén, donde se está dando la COP30, esa cumbre de las Naciones Unidas que tiene que tratar las grandes metas ambientales. ¿Por dónde empezamos el análisis de esta situación? Por ahí varios puntos. Ayer ocurrió algo fuerte, que fue una protesta. Sectores indígenas y sociales entraron a la reunión. Algunos de los presentes intentaron abandonar el sitio. Se reprimió incluso a estos grupos. Hubo heridos. Eso es algo que llama la atención y que tal vez opaca la verdadera inquietud que se presenta aquí. Y es la calidad de la reunión. Una logística tremenda. Había habido cierta preocupación en círculos brasileños sobre el éxito de la reunión, pero Brasil logró hacerlo. Nosotros consideramos que tiene que darse una reunión de este tipo porque el mundo se está acabando, y sin ánimo de ser dramático, ni de generar temor, ni de ser alarmistas, es cierto, hay problemas con el agua, ha aumentado la temperatura, hay escasez de alimentos, y eso tiene que llevar a pensar qué pasa con los pulmones naturales, qué pasa con las zonas que se han ido convirtiendo en desiertos. Ahí hay que dar un debate más allá de los foros universitarios, de las publicaciones, de los videos en las redes sociales. Hay que pensar en políticas públicas. Sin embargo, me quedo con una imagen de algunos medios de comunicación, que es la comparación de la COP21 en París y la comparación de la COP30 en Belén con la foto. Uno observa que en la reunión de París estaba Obama, estaba Xi Jinping, había además líderes de otros países, todos tratando de entender que algo teníamos que hacer con el medio ambiente si queríamos seguir teniendo planeta. Sin embargo, la reunión de Brasil no tiene
una presencia marcada de algunos líderes. No enviaron delegaciones a algunos países, Estados Unidos, San Marino, Afganistán y Myanmar, y algunos que enviaron delegaciones no lo hicieron con figuras de primer orden y de primer nivel. Esas ausencias empiezan a marcar. Incluso algunos dicen, bueno, ya la reunión sin la presencia estadounidense, uno lleva a preguntarse para qué nos estamos reuniendo si lo que acordemos acá el gobierno estadounidense lo irrespetará y no le hará ningún tipo de caso. Entonces, más allá de una visión moral, no hay una respuesta que pueda darse en torno a esta temática. Más una discusión que terminará siendo una carta de buenas promesas. Eso era lo que decían los manifestantes que entraron ayer, sectores indígenas, sectores incluso de la política brasileña, que uno podría considerar en la órbita del gobierno del presidente Lula, o más que cercanos a Lula, al menos preocupados por un eventual retorno del sector de Bolsonaro, y entonces estos grupos estarían allí. Sin embargo, llegaron a protestar que hay un proyecto que busca destruir la Amazonía, que busca además permitir cierta explotación petrolera, que quiere dejar de lado una profundización de la defensa del ambiente. Es que frente a eso ellos irrumpían en la reunión porque parecía que no había la posibilidad de avanzar en torno a las grandes propuestas, a los grandes acuerdos. Allí que no haya habido líderes de mucho peso, inquieta. Porque al final lo ven como un compromiso, mandemos delegación, que esté alguien que participe, pero al final no le haremos el mayor caso. Incluso en ese orden de ideas fue mucho más sincero el gobierno estadounidense con todo lo que uno podría criticarlo, porque dijo el presidente Trump que él no cree en eso y que a él no le parece que se forme parte. A lo mejor los otros tampoco creen. Y bueno, yo no voy, pero que manden algún ministro o manden alguna delegación menor sin entender el grave problema que se está cocinando allí, la inquietud que hay en torno al mundo. Entonces, bueno, ya hablaron de una nueva cumbre, se piensa que será en Etiopía en 2027, para ver hasta dónde puede darse entonces un lineamiento que permita repensar una conciencia ambiental, pero no es el ambientalismo vacío, no es la idea y vamos a decir tenemos que tener un ambiente limpio, sino es empezar, es una gran campaña de conciencia que empieza incluso por nosotros mismos, cerrar el grifo. Bueno, pero si yo dejo el grifo del baño abierto mientras me cepillo, hago una diferencia. No somos 8.000 millones de personas en el mundo. Piense que si 8.000 millones de personas en el mundo ahorramos agua, bueno, lo que estamos evitando que se pierda, apagar la luz cuando no estamos en un sitio, tener cuidado con los aires acondicionados, todo eso son medidas que entre nosotros podemos llevar. Es un llamado de atención y un llamado de alerta mientras hay planeta. El punto entonces es qué planeta vamos a tener dentro de algunos años, pero tristemente la asistencia no es la esperada, a lo mejor no a nivel de delegaciones, sino a nivel de calidad y de representatividad de esos actores que van. Algunos incluso lo hacen simplemente por un compromiso y opacado por la forma en que se manejó el tema de la protesta con estos grupos que decían que hay que tomar conciencia. A lo mejor no es la forma la que ellos llevaron, ni es el procedimiento adecuado, pero sí hay un llamado de atención del cual uno tiene que hacerse eco. Bueno, vamos a escuchar una canción de Maná, tema Cuando los árboles lloran, que tiene que ver con el tema de la Amazonía. Escuchamos Cuando los árboles lloran con Maná y regresamos con las conclusiones de nuestro programa de la tarde de hoy, 13 de noviembre de 2025. Árboles lloran con Maná, recordando a Chico Méndez y su lucha sobre la Amazonía. Saludos al profesor Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta, que está por acá conectado también. Bueno, conclusiones de nuestro programa de hoy, el tema Trump y Ahmed al-Sharaa, la visita del líder sirio a la Casa Blanca y esa camaradería que se dio allí, que habría que ver hasta dónde. Cuidado, lo anunciamos siempre, lo decimos, lo reiteramos, que esas carantoñas del presidente estadounidense con algunos personajes, al final no resultan bien. Esa actitud de haber cruzado a Corea del Norte en su momento, de haber visto con buenos ojos a Kim Jong-un, y Kim Jong-un siguió siendo el mismo y no pasó absolutamente nada. Cuidado con Ahmed al-Sharaa, que le están dando mucho centimetraje y hemos perdido de vista lo que ocurre en Siria, el trato a las minorías en ese país. Decir eso no implica que a uno le gustara lo que había antes, que era una dictadura atroz
la de la familia al-Assad. Pero ahorita hay que preocuparse por lo que acontece y pareciera que el presidente Trump se queda en la forma y en decir que le parece interesante a Ahmed al-Sharaa, a quien incluso le colocó un perfume y le regaló un frasco, un perfume que tiene Donald Trump. Bueno, de allí nos fuimos a Bolivia. La gran crisis que afronta el gobierno del presidente Rodrigo Paz tiene en Edman Lara, su vicepresidente, a un factor que genera ruido y que podría de una vez estar trabajando directa o indirectamente para convertirse en presidente del país. Nos fuimos a Corea del Norte a hablar de Kim Jong-nam. Nos sirvió el argumento de la muerte del ex jefe de Estado para explicar un poquito el sistema norcoreano, el culto a la personalidad, el llamado, entre comillas, juego del arte y cómo se maneja el poder en ese país. Y finalmente terminamos conversando sobre la COP30, lo que tristemente podría ser un gran fracaso de esa reunión en Belén, porque no se están llegando a los acuerdos que requiere el mundo para seguir existiendo, así uno suene enfático. Bueno, nos vamos haciendo publicidad. Recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Poli Creativa Consultores, que los forma, los guía, los asesora, los acompaña y los ayuda a que alcancen sus metas. Poli Creativa Consultores. Bueno, en la dirección de la emisora, además en los controles, en la transmisión que tenemos por diversos medios y redes, está Miguel de Oliveira. Y quien habló para ustedes, como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, nos vamos en lo que pasa en el mundo por Endio Radio Podcast. Dios mediante, hasta el próximo martes y pendientes a ver si tenemos resultados de Chile. Un gran abrazo para todos y feliz fin de semana.